Los problemas de la República Dominicana en este momento se pueden resumir en una serie de factores que definitivamente nosotros no nos hemos sentado a estudiarlo. El inmediatismo nos está afectando muchísimo. Resolvemos, quiero reelección, modifico la Constitución. Quiero reelección y volver, entonces hago un paquete para que parezca que no fue por la reelección y se hace en el 2010 una reforma constitucional que casi fue una nueva constitución. Esto se ha puesto, por un lado, que me parece que la mayoría de los abogados dominicanos, ciertas materias deben de ingresar de nuevo a las universidades a estudiar, algunas materias. Eso que hacen los médicos ahora por obligación, que son las renovaciones anuales de conocimientos, yo creo que los abogados dominicanos tienen que hacerlo, por lo complejo que es. Conversando a veces con esos jóvenes abogados, como el actual fiscal del distrito, y tú oyes con la propiedad que esa persona habla y te dice las cosas, que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo legal. Y cómo es posible que nosotros presenciamos una persona que fue y dijo, yo necesito que me saquen un grupo de personas que se metieron en mi propiedad y me la ocuparon. Mire mi título, deslindado. Dice, si usted no me busca una orden del fiscal, yo no puedo sacar a esa gente. Dice, pero ellos no se metieron con orden del fiscal. Dice, no, tiene que ser así. Y una serie de cosas. La prensa te dice, el acusado tiene 10 expedientes, el acusado está supuesto a estar preso cumpliendo una condena. Hay muchísimas cosas que uno no entiende. Pero la cosa se pone más grave cuando un fiscal que creo que era Moscoso Segarra, le dice a Domínguez Brito, que lo sustituyó, tiene que decirme a qué acuerdo tú llegaste con la justicia norteamericana para poderla aplicar en el caso de Quirino, cuando las cosas se hacen en una justicia multinacional, de acuerdo. Es decir, que hoy el señor Quirino Ernesto fue extraditado, negoció allá, cumplió 8 años de prisión y regresó limpiecito en plenos derechos de sus derechos civiles y políticos. Pero posiblemente aquí haya una cantidad de muchachos adictos, producto de ese mercado, de ese grupo que fue extraditado. Pero aquí eso no se castigó. Entonces, si seguimos, encontramos algo que eso sí se sale de mí. Yo hablo todos los días de eso, que es el tema de cómo Estados Unidos de América, esa es la parte política, entiende que Brasil se está convirtiendo en una potencia en América Latina. Y se ponen a estudiar Brasil y encuentran, ay mira, fallaron ahí. Tienen una multinacional en ciernes y tiene inversiones aquí en Estados Unidos. Y el que tiene inversiones es sujeto de investigación. Y comienzan a escudriñar y terminan destruyendo una nación y poniéndola como 50 años atrás. La pusieron como cuando Janio Cuadros. Lo que más se parece a Lula a Janio Cuadros. Cuando tú ves eso, tú dices, pero eso no fue en Brasil. 12 naciones implicadas en un fraude multinacional, en que todas las cúpulas legislativas, judiciales y ejecutivas, los ministros por cientos, presidentes por docenas, vicepresidentes, legisladores por miles, porque en esos 16 años fueron miles los legisladores que aprobaron proyectos. Al grado de que para tú poder conseguir alguna influencia en la Cámara, hoy en esa Cámara de nosotros,
tú tienes que hablar con el cabildero de Odebrecht en el Congreso. Y Estados Unidos saca a Cuba y saca a Florida porque no conviene que tengan ese expediente. Y cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? Como estamos muy confundidos, yo le pedí a un amigo que tuvo la oportunidad, no digo el privilegio, pero tuvo la oportunidad de participar en uno de los juicios más importantes que hemos tenido aquí en los últimos años. Tuvimos el juicio de la muerte de las hermanas Mirabal. Tuvimos el juicio contra el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Tuvimos el juicio de los bancos quebrados y ahora tenemos el juicio de Odebrecht. Hay un abogado que coordinó el juicio de los bancos en un momento en que ni siquiera los tribunales estaban preparados para juzgar un fraude tan alto, con cifras tan altas, y que se necesitaban conocimientos de legales y además conocimientos de economía y de contabilidad. No sé cómo pasó, pero pasó. Yo le he pedido al doctor Fidel Pichardo que venga y nos cuente si en principio él entiende que lo complejo de este juicio implica tener que preparar la justicia para algo que es más difícil que los bancos porque es multinacional, más grande porque el monto supera todo eso. Y tiene desde el 2002 16 años, largo, ancho y profundidad. Tiene las tres condiciones de un cuerpo. Doctor, usted, si es así, tiene demasiadas cosas. Sí. Doctor, ayúdenos. ¿Usted cree que debe declararse, además de complejo, como que hay que preparar tribunales especiales para eso? No. Bueno, buenos días. La próxima vez necesito una chacabana, junto con Grullón. Yo me llevo una chacabana cada uno. Buenos días, doctor. Buenos días, televidentes. Es un proceso que ya fue declarado complejo. Complejo por la complejidad. No, porque son múltiples actores imputados. Las operaciones son complejas, son diversas y tienen toques internacionales. La complejidad en términos jurídicos implica la duplicación de los plazos. Cuando en un caso simple, común, ordinario, se necesita 6 meses para investigación, en este se duplica hasta 12, puede llegar hasta 18 meses. Entonces ya está declarado complejo. ¿Cuál es la situación, doctor y queridos televidentes, con respecto al caso Odebrecht? Por la calidad y el nivel de los imputados que implican legisladores, exministros, expresidentes del Senado, cada uno de ellos ha buscado abogados de calidad. Y el juez que lo está conociendo, magistrado Ortega, es un juez también de calidad. Lo que va a implicar que todo el andamiaje procesal penal, que es conocido por esos abogados al dedillo y por ese juez al dedillo, va a ser aplicado en este proceso. Entonces, nadie se sorprende. Es un juicio de calidad. No, va a ser un juicio de calidad. Por la calidad de los abogados, por la calidad de los imputados y el nivel, ¿verdad? Y por la calidad del juzgador también. Doctor, lo voy a interrumpir como 60 veces. Tranquilo. Cuando se habla con esa terminología nueva del juez Ortega, primero es un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y yo recuerdo a Castillo Pantaleón, que era juez de instrucción del caso Orlando Martínez. Pregunta, ¿ese es un juez de instrucción de la Suprema con otra denominación? Sí, un juez de instrucción especial. ¿Por qué están en la Suprema Corte de Justicia? Porque hay, primero, porque hay un legislador activo imputado. Y todos van para ahí. Ese legislador activo imputado tiene jurisdicción privilegiada o privilegio de jurisdicción, que es como correctamente debe decirse. Quiere decir que él debe ser juzgado ante la Suprema Corte de Justicia por mandato de la ley. Por disposición, entonces, tanto de la ley como de la jurisprudencia, los
no privilegiados, los no legisladores, son arrastrados hasta esa jurisdicción privilegiada. Por ejemplo, en el caso de que el diputado Galán, senador, Tommy Galán, renunciare en este momento a su condición de senador, todo ese proceso se va a primera instancia ordinaria, que es una posibilidad real. Eso está por verse. Lo analizarán sus abogados. Si fuera yo, estuviera analizando esa posibilidad. ¿De acuerdo? Por una serie de hechos que puedo... Si fuera usted, convenciera a Tommy Galán o a Tommy Galán le conviene comenzar por abajo. Mire, lo que pasa es que un buen abogado tiene que hacer un análisis fáctico y un análisis probabilístico, donde usted tiene mayores probabilidades de salir airoso o menos lesionado. Con más oportunidades al bate. Exactamente. Entonces, de ese análisis probabilístico que deben hacer los juristas y lo están haciendo en este momento, debe salir la decisión técnica de si él debe renunciar, porque le va mejor conocer todo el proceso del primer grado hasta la Suprema Corte de Justicia, a conocerlo en la Suprema Corte de Justicia. Sobre todo que por el nivel y calidad de los jueces, del juez instructor, posiblemente los incidentes planteados, que van a ser muchos, se resuelvan con mayor agilidad que si esos mismos incidentes son presentados en primer grado. Fíjense bien, queridos televidentes, que el magistrado Ortega fue objeto de recusación hace nada más y nada menos que una semana, y en tiempo récord esa recusación fue conocida y fue resuelta con un rechazo. Quiere decir que si esa misma recusación se presenta en primer grado ordinario, posiblemente pasen 15, 20, 30, 45, 60 días para resolverlo. Para decidir eso. Para decidir esto. Entonces, siendo una jurisdicción privilegiada con un juez de la calidad de Ortega, esos incidentes van a ser fallados rápidamente. Y cuando hay una recusación, me explico, el juez Ortega fue recusado la semana pasada, sobre la base, y es un aspecto técnico interesantísimo, sobre la base de que él fue el juez que conoció las medidas de coerción en contra de los imputados y por ende está prejuiciado. Como queremos usar un lenguaje educativo, prejuicio es aquel que tiene un juicio anticipado. O sea, que tuvo contacto con las pruebas del proceso antes de él conocer el proceso mismo de fondo. Entonces, sobre la base de que él conoció el proceso de medida de coerción, los abogados han alegado que él no puede conocer la instrucción del proceso. ¿Cuál es la base legal de esta decisión, de esta recusación? Es el artículo 78. Traje mi viejo código aquí que está bastante maltrecho, porque se ha usado mucho. En el ordinal 6. Me voy a permitir leer, porque en materia penal la interpretación es estricta, es de acuerdo a lo que dice el texto. Ningún legislador, ni juez, ni ser humano puede interpretar en materia penal. Es lo que dice la letra de la ley. ¿Qué dice ese ordinal sexto? Motivos de recusación para un juez: que ese juez haya intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o otra instancia en relación a la misma causa. Él actuó como juez de las medidas de coerción y ordenó prisión en la misma causa con las mismas partes. Quiere decir que ese ordinal le es perfectamente aplicable. Ahora bien, en una entrevista que nos realizaron en otro programa, nos preguntaban nuestra opinión con respecto a la recusación antes de que la Suprema fallara. Yo decía, la Suprema va a fallar más que apegado a la lógica del Código Procesal Penal, lo va a hacer apegado a una lógica procesal de conveniencia. Porque si la Suprema Corte de Justicia admite ese motivo de recusación contra Ortega,
resulta que se va a sentar un precedente y los jueces de la Cámara Penal que van a conocer eventualmente el fondo del proceso, serían objeto también de recusación. Porque cuando se apeló la medida de coerción dictada por Ortega en contra de esos imputados, la Cámara Penal conoció el proceso, revocó esa medida de coerción y por ende entonces están prejuiciados, tienen un prejuicio, tuvieron contacto con la prueba. Entonces yo le decía al entrevistador, en materia estricta deben acoger la recusación, pero sería una trampa procesal, y esta es la palabra que utilicé, una trampa procesal, inteligentemente diseñada por los abogados y estrategas de los imputados. Y es recusar a Ortega y con la base de recusación de Ortega, recusar entonces a todos o una parte, óigame bien, o una parte de los jueces de la Cámara Penal, con un análisis probabilístico. ¿Te gusta la palabra? Probabilístico. ¿Quién me conviene? ¿Quién no me conviene? Ese es el mundo real. El mundo real. Lo demás son textos, ¿verdad? Y sueños. Entonces, ¿qué hizo la Suprema? Rechazó la recusación. Porque si la cogía... Pero esa fue la declaración de Laura Catela. Exacto, sí, una declaración... De la jueza que dijo, aquí lo que todo el mundo quiere es un juez favorable. Eso es cierto. Sin embargo, yo creo que la distinguida Laura, quien estimo mucho... Pelletier. Y es una Laura Guerrero Pelletier, directora del DPCA, se extralimitó. Ella es una distinguida colega profesional, pero yo creo que se extralimitó un poco, porque quizás debió ser más específica y no hacer un planteamiento general. Lo que ofendió la dignidad del resto de los jueces. Bien. Entonces, esta recusación ha sido rechazada y el proceso debe comenzar mañana. Mañana viernes. Mañana es viernes, ¿verdad? Sí. Mañana viernes. ¿Qué va a pasar en este proceso? Con los 8 que señaló el mismo Ortega. El mismo Ortega. Entonces, este mismo juez Ortega va a conocer la instrucción del proceso. ¿Qué es la instrucción del proceso de Brecht? La fiscalía ahora debe oralizar su acusación, que es presentarle al juez de qué acusan a cada uno individualmente. ¿Qué tipo de... Doctor, excúseme. Okay. En caso de que el senador que arrastra al resto a la jurisdicción privilegiada o a la privilegio de la jurisdicción diga hoy, no, yo no me acojo, yo me voy a primera instancia, ¿se van todos también? Todos se van porque él arrastra a los demás. Él es el que lleva a todo el mundo. Sí, es una situación muy particular que podría ser objeto posteriormente de un recurso de inconstitucionalidad. Porque siendo las penas personales diferentes y la responsabilidad penal individual, aquellos que son arrastrados por la posición de un senador podrán alegar que no hay igualdad en el proceso. Pero eso ya lo veremos. Esa es otra cosa. Ya lo veremos. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? La fiscalía debe oralizar su acusación, decir de aquí acusan a cada uno individualmente, no, a este grupo. No hay un paquete de asociación de malhechores, como hicieron cuando Trujillo. Víctor Díaz, a usted lo acusamos de tales o cuales hechos, en tales o cuales operaciones, en virtud de estas pruebas, ¿verdad? Entonces, el juicio de mañana que comienza mañana es un juicio a las pruebas, porque ese juez va a determinar dos cosas: el vínculo de causalidad directo entre los hechos imputados y las pruebas presentadas. Y segundo, si esas pruebas son de una calidad adecuada y si fueron recabadas de forma legal. En instrucción, para que no nos ocurra lo ocurrió con Van Inter, que las partes solicitaron una serie de testigos y después alguien, no sé si el Banco Central, dijo no, la cantidad de testigos son tantos. Esos 100 de Rondón, ¿lo llama instrucción o el fondo? No entendí la pregunta, perdón. Hay una instrucción ahora que tiene un nombre raro, pero es una instrucción. Esa instrucción, Rondón dice, esos son mis testigos. Sí. Testigos que van ahora a ese juicio con Ortega o al juicio de fondo. No, esa es la presentación de los testigos. Eso es
la oferta testimonial que él le hace al juez. Ese acusado. Ese acusado. Entonces el juez dice si admite o no a esas personas como testigos para ir al juicio de fondo. Él no sabe lo que van a decir. Pero los testigos no van ahora a instrucción. Instrucción. No, señor. Eso van al fondo. Eso también son instrucciones. Claro, si algunos de los imputados. Y cada imputado presenta un listado. Sí, de lo que quiera, porque tiene libertad probatoria en materia penal, puede presentar documentos, testimonios y peritajes. Por lo que usted dijo al principio, que si Tommy Galán renuncia, vamos a tener un juicio kilométrico, y si entrevistan todos esos testigos, más largo va a ser. Aquí en la Suprema Corte de Justicia va a ser igualmente kilométrico. No quiere decir que por el hecho que sea en la Suprema Corte de Justicia, la doble instancia, o sea, el derecho a recurrir, si no le conviene la sentencia, se pierda. Lo que se hace es que si este juez de la instrucción decide auto de alugar en contra de todos o algunos de los imputados y lo envía a juicio de fondo, ese juicio de fondo eventualmente habrá de conocerlo la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Espérese, en esa Cámara Penal y en las cámaras de la Suprema siempre está presidida por el presidente de la Suprema. No, señor. Pero es una pena porque Mariano Germán sí resuelve rápido. Sí. No, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia está presidida por la magistrada Miriam Germán Brito. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema está dividida en salas, de acuerdo a las materias. Miriam Germán. Está Hirohito Reyes, está el magistrado Moscoso Segarra, el magistrado Fran Soto y la magistrada Miriam Germán Brito. Todos brillantes juristas y sobre todo la magistrada Miriam Germán. Y los demás todos son brillantes juristas. Entonces, esa Cámara Penal conocerá eventualmente el juicio de fondo. Si ahí resultaren condenados o descargados, esa decisión puede ser objeto de recurso. ¿Ante quién se recurre? Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que conoce el recurso de apelación. Lo que se descarta es la posibilidad de casación. ¿Entiendes? Que es la revisión de si la ley. Esa Cámara es la que va a juzgar. Esa Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia va a ser el juicio de primera instancia de la jurisdicción privilegiada. Y hay después posibilidad de una apelación. La apelación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces en la Suprema hay dos jurisdicciones. Claro. Yo pensaba que nada más que decían que los legisladores nada más tienen una jurisdicción. No, señor. Entonces nada más se pierde. No es jurisdicción, es instancia. Ok, es el una derecho instancia constitucional. Las otras tenemos tres instancias: primera instancia, Corte de Apelación y Suprema. Y ahora Tribunal Constitucional. No son tres instancias. ¿Cómo es? Son dos. ¿Cuántas son? Primera instancia y Corte de Apelación. La Suprema Corte de Justicia no es una instancia, no es una tercera instancia, aunque el común lo entienda así. La Suprema, pero es una opción. No, la Suprema es la que juzga la sentencia. La sentencia. Si esos jueces inferiores aplicaron bien o mal la ley, es un juicio a la sentencia. ¿Qué quiere decir casar una sentencia? Casar es revocar la sentencia. Eso no es casar como con Z, ¿verdad? No, es casar con S. Sí. ¿Y cuál es? Casación es revocación por falta de base legal o desnaturalización de los hechos. Siempre hay un motivo para casar una sentencia. Siempre hay un motivo. Motivos objetivos que están dentro de la ley. Y subjetivos. Y motivos subjetivos que solamente la conoce el juez. Bien, entonces, en el caso de Brecht, igual que los procesos que usted mencionó, de casos bancarios y demás, yo de ese tema prácticamente no hablo, pero sí fue una gran lesión en República Dominicana, porque se inauguró en República Dominicana la posibilidad de juzgar a miembros de la oligarquía empresarial dominicana. Personas que veían jueces solamente como sus empleados en los años 60, 70 y quizás en los 80. Sí, por eso le dije, doctor Pichardo, que los tres juicios tenían una particularidad. Primero, el de las Mirabal se juzgaron las autoridades cuando Trujillo, cuando fue la cúpula de Trujillo, con los bancos, con Jorge Blanco se juzgó el presidente y su gabinete, parte de su gabinete, y ahora también con esta, pues la cúpula. Mire, tenemos que prepararnos.
Mañana no se va a conocer nada, ¿eh? Tenemos que prepararnos para lo siguiente. Para un reenvío. Para un reenvío. Y para la presentación de un sinnúmero de incidentes antes de que ese juez comience a conocer, se comience a leer la acusación y esa lectura de las pruebas, van a comenzar los incidentes. Doctor, tenemos muchas cosas, pero hay una pregunta antes de la pausa que nosotros queremos. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a los jueces? ¿Y qué le conviene a los acusados? ¿Un juicio largo o un juicio abreviado? Abreviado de la palabra de tiempo. Sí. Abreviado a todo el mundo. Abreviado en tiempo, yo opino, yo se lo he comentado personalmente a usted, yo opino que el Estado debe procurar un juicio abreviado en términos cronológicos y abreviado en términos legales, porque hay un concepto de juicio penal abreviado, que es un concepto del derecho procesal penal. Bien, seguimos conversando con el doctor Fidel Pichardo, sobre todo basada en una afirmación que hizo en el segmento anterior de que el Ministerio Público tiene ahora que preparar las acusaciones individualmente. Cuando habla de individualmente, se supone que esas acusaciones contienen material de hechos o datos o pruebas o como se llamen, cometidos aquí en República Dominicana, todos, pero por otra parte, aportados por investigaciones de la misma Fiscalía y por testimonios que han dado funcionarios de esa empresa fuera del país. Eso tiene dos elementos que yo quisiera que el doctor hable de ellos. Uno es el tema de las pruebas extranacionales, es decir, lo que le entrega la justicia brasileña al Procurador General de la República o lo que él investiga a motu propio. Y lo segundo es el tema de la responsabilidad. Para poner un ejemplo, si es lo mismo un ministro que un contratista, que Odebrecht, y es lo mismo que un subcontratista, que son los consorciados, si es lo mismo un legislador que haya aprobado una ley. Es decir, la escala de culpabilidad, yo la llamo así, acuérdese que yo no soy abogado, gracias a Dios, doctor, y perdóneme, díganme una cosa, esos grados de culpabilidad, ¿se tratan también individuales o eso es un contó? No, eso fue lo que trajeron de Brasil, aplíquenselo a todo el mundo, y ella mencionó ahí a fulano, el hombre allá, y no se puede decir, bueno, ahora tienen que traerme a ese hombre para que lo diga aquí. Sí. Vamos a dividir en tres. Sí, el grado de responsabilidad debe determinarlo el juez individualmente. Hay un tipo penal común en este proceso que es la asociación de malhechores, que es un grupo se lo aplicaron a todito, que se reúne para cometer un hecho delictual. Un hecho o varios hechos. Uno o varios hechos, pero es un grupo homogéneo. Asociado para delinquir. El tipo penal de asociación lo está interponiendo el Ministerio Público. Ese sí es un tipo penal común. Pero aún ese tiene que hacerse la señalización de cuál es el rol de cada actor en esa asociación de malhechores. ¿Entiende? Usted tiene la función de buscar el dinero, usted tiene la función de llevar el dinero al legislador, usted tiene la función legislador de motorizar la aprobación de la obra, y usted tenía la función ministro de canalizar los fondos, y usted tenía la función fulano de tal de repartir el dinero. Usted tiene que determinar quién, cuándo y cómo cada uno participó en el proceso, ¿verdad? Ahora, entrando en los detalles de la prueba extranacional, ahí se va a presentar una discusión jurídica importantísima que ya el Supremo Tribunal de Brasil ha resuelto y que podría, por analogía, ser aplicado en República Dominicana, que es la calidad, la legitimidad y el valor probatorio de las delaciones premiadas. Una delación premiada es
la declaración de un imputado, de un individuo que ha reconocido su culpa, que para beneficiarse de una reducción de pena o la anulación de pena, declara en contra de otras personas. La Suprema Corte de Justicia en Brasil ha determinado la nulidad de esa declaración a menos que tengan otras pruebas que avalen esa declaración. Por ende, la delación premiada, un testimonio de uno de los ex ejecutivos de Odebrecht, que para salvarse señale a otro, impute a otra persona, solamente va a ser válido si hay otras pruebas que avalen que lo que él está diciendo es la verdad. Primer problema técnico, no sé si estoy siendo muy técnico. Segundo, ese delator tiene, de acuerdo a la normativa procesal penal de República Dominicana, que venir personalmente a exponer lo que él con sus ojos y sus oídos escuchó o vio en ese proceso, para que el juez tome la decisión de la veracidad del testimonio. Premiada. ¿Me entiende? Y va a ser atacado el hecho de que esa declaración ha sido recogida en un texto, en un documento, en Brasil y enviada a la República Dominicana. Los abogados van a poner a prueba la normativa procesal penal dominicana para cuestionar esa prueba, porque la labor de los abogados, de los imputados, va a ser ir quitando toda prueba que sea de calidad en contra de sus representados, para dejar al juicio huérfano. Claro. Entonces, este es un proceso que inicia, pero que no se sabe cómo va a terminar. Si los imputados, óigame bien este detalle, interesantísimo, si esos imputados que están encartados en este proceso se sientan en una sala y se ponen de acuerdo a decir, tú no me diste dinero, ni yo te entregué dinero, en ese momento la acusación puede irse desmoronando, a menos que y solo que el ejecutivo de Odebrecht que canalizaba los fondos venga personalmente y diga, y presente la prueba. Le entregué a Rondón $2 millones a través de la cuenta X para tal obra, y en esa obra hay tanto para fulano. Exactamente. Solamente así. Ahora, si ese ejecutivo no viene a República Dominicana y presenta ese testimonio, que no va a ser suficiente, porque ese testimonio tiene que estar avalado, además, por otras pruebas que determinen que ese testimonio es veraz. Y usted lo dice allá y manda la prueba. Ese documento, esa prueba documental va a ser cuestionada y posiblemente eliminada. Porque en materia penal, a diferencia de la materia civil, la prueba reina es la prueba testimonial, no la prueba documental. ¿Qué es reina? La prueba principal, la prueba esencial es la prueba testimonial. Una persona a través de sus sentidos, su oído, su vista, ¿verdad?, que presenció un hecho delictivo. La prueba documental es la principal en materia civil, pero en materia penal es la testimonial. Entonces, donde los abogados se van a lucir es en descartar, desacreditar, descalificar las pruebas testimoniales en contra de los imputados. Entonces, desmontar es la función de un abogado. Del abogado defensor. Seguro. Desmontar. Y del fiscal montar. Sí, sin cuestionar la moralidad, porque esto no es un tema de moral, es un tema de derecho. O sea, toda prueba recogida ilegalmente o una prueba que no sea de calidad en contra de mi representado, yo tengo que atacarla. Un momento, doctor. O.J. Simpson, culpable civil y condenado, ¿cómo es? Responsable inocente, sí, pero inocente. Eso existe aquí. No, eso es penalmente descargado y civilmente responsable. Le ¿Por pusieron qué? indemnización. Bueno, la justicia norteamericana es totalmente diferente a la de República Dominicana. El sistema de jurado implica que una serie de personas no técnicas van a determinar subjetivamente si se convencieron de la culpabilidad o no de un individuo. En República Dominicana es un técnico, que es un pero juez. Pero ser culpable de todo. O ser culpable o no ser culpable. Que es un juez
que determina técnicamente, alimentándose de las pruebas, si ese individuo se le ha destruido la presunción de inocencia o no. ¿Y el mismo juez que juzga las dos materias? No. Aquí. En este caso, en materia penal, el juez, la Cámara Penal que conozca el fondo puede conocer dos aspectos: la culpabilidad y un aspecto de indemnizatorio, que es la indemnización que deben pagar estos individuos para resarcir a la víctima, que en este caso es el Estado. Lo que yo pregunto es, ¿será posible que dos dos cámaras de la Suprema juzguen lo civil y lo penal? No, absolutamente no. No se puede dar ese caso. No se puede dar ni jurídicamente ni en los hechos. Sería un absurdo jurídico. ¿Hay lugar en la legislación dominicana para la delación premiada? Sí, ¿Podría haber una posibilidad de que algunos no. de los presentes, de que se digan, vamos a sacrificar a este hombre? Sí, cómo no. Vamos para el caso más paradigmático por la morbosidad y por la relevancia social que tuvo fue el caso de Figueroa Agosto. Los imputados del caso de Figueroa Agosto, porque la primera delatora premiada célebre de República Dominicana fue la señora Zobeida Félix Morel. Zobeida Félix Morel. Ella fue se debutó públicamente con delación primaria. Con delación premiada, porque ella se benefició de un acuerdo con el Ministerio Público, a cambio de lo cual ella develó toda la trama y en qué consistía para conseguir una condena contra los demás. Eso plantea un problema jurídico, Alonso y queridos televidentes, por lo siguiente, porque posiblemente un imputado que tenga mayor grado de responsabilidad penal resulte con menos pena que otro que tuvo menor grado de responsabilidad penal, porque ese llegó primero a negociar. Entonces eso es muy delicado. No se puede negociar con autores principales de delitos para que sean delatores en contra de sus asociados. No se puede negociar con, mire, doctor, con los que tienen más responsabilidad. Mire, doctor, esta sutileza. No se debe negociar con los autores principales para que sean delatores premiados, los de abajo, en contra de sus subalternos, de aquellos que tuvieron una participación menor. Me explico ahora, que se dio, Alonso, el caso. Marcelo Odebrecht, presidente, es el que dice todo, dueño de Odebrecht, negoció, llegó a un acuerdo y él es un delator premiado. Él fue beneficiado con una reducción de la pena y el envío a su casa, a cambio de que él delatara ¿a quién? A todo el que está para abajo. A sus subalternos. Entonces, ¿cómo usted va a premiar al autor principal del delito? Acusando al subalterno. Para condenar a los cómplices. Aquí se permite para eso. Condenar a los cómplices. Se permite eso aquí. Es lo que no debemos permitir, porque no existe una limitación en la posibilidad de negociación que tiene el Ministerio Público con un imputado. Doctor, Rondón no es funcionario público. ¿La condición de funcionario público agrava o disminuye la responsabilidad? No, la ley de soborno, en su artículo primero, presenta la definición de cada coimputado. Rondón tiene una categoría de agente intermediario en el soborno, según la acusación del Ministerio Público, que es la persona que no es funcionario público, pero que canaliza los fondos hacia el funcionario público. Y entonces le da un rango de responsabilidad penal exactamente igual que el que recibe el soborno. Es el intermediario, el agente. Pero igual pena tiene el que envía el dinero. Y un abogado puede desmontar el que él sea un poquito funcionario. Desmontar que él sea un poquito funcionario, no, porque el como usted dice que intermediario es un poco funcionario y un poco intermediario. No. El intermediario o agente es la persona que recibe los fondos y lo canaliza al que sí es funcionario público. Pero él no asimila la condición de funcionario público, ni mucho menos por ese hecho. Y vamos a suponer que él en juicio, él es sujeto de negociación.
Sí, de delación premiada. Sí, sí, existe la cobertura. Todos ellos, cada uno de ellos, seguro de alguna manera, individualmente, obviamente no lo van a decir de manera pública, individualmente, van a procurar algún tipo de acuerdo. Sí, pero hay una cosa que dudo. El que usted diga, ese sí yo le entregué esto y esto y esto y esto, ya es delación primaria. Pero si dice, ese nunca cogió un peso, también es delación primaria. No, eso es una prueba de descargo. Pero pueden premiarlo por descargar. Bueno, debe premiarlo por decir la verdad. Si la verdad es que no dio dinero. Okay. ¿El premio es por la verdad o por acusar a alguien? No, la delación premiada, el sentido estricto de la palabra, es un participante, directo o indirecto, en la comisión de un delito que se beneficia de una reducción de pena a cambio de que delate a sus cómplices. O sea, en principio es un individuo que está siendo premiado para implicar a los demás. Ok. Hay ya indicios, obviamente se lo podría inventar. Hay indicios que justifican la invitación que nosotros le hemos hecho. Y es las declaraciones del exministro Montaz y del exministro Díaz Rúa, que es esta. Del dinero que yo me robé o que yo recibí en soborno, yo no lo disfruté, yo se lo entregué al partido. Solamente 1.000 millones no se lo entregué al partido. Y el otro dice, yo financié muchas campañas. ¿Eso puede ser usado o hay que borrarlo y comenzar de nuevo? Doctor, mire, decía en los 12 años del presidente Balaguer, yo era un niño, pero como en mi casa se hablaba mucho de política, yo asimilé por ósmosis algunos de los conceptos. Decían que habían presos políticos. Y políticos presos. Y Balaguer decía, no, lo que hay es políticos presos. Eso dicen los venezolanos ahora. Exacto. Entonces, este es un proceso judicial, pero en contra de políticos. Y la solución, no me malinterpreten, porque yo político no soy, pero la solución va a ser política. Debe de ser política. Va a ser política. No existe otra manera. Ahora, hay dos caminos. O este proceso devela, y esto es importantísimo que la población lo entienda y que lo escuchen ustedes muy bien. Hay dos posibilidades. O este juicio devela la corrupción para llegar al poder o mantenerse en el poder, o los políticos se ponen de acuerdo para mantener oculta esa corrupción. Puede usarse en ese juicio el por qué dos países fueron excluidos y aunque no tengan eso que ver nada con nosotros, tenemos que concentrarnos a lo de aquí. Por ejemplo, el Mariel en Cuba, Estados Unidos cuando investigó lo excluyó. Y el aeropuerto de Miami. De Miami también, que lo está haciendo Odebrecht. Mire, lo que yo acabo de decir es de vital importancia, por lo siguiente. Las campañas políticas en República Dominicana se financian de dos maneras. El dinero, de tres maneras. El dinero que el Estado, a través de la Junta Central Electoral, le entrega a los partidos. Ese es el financiamiento regular. El regular, el oficial. Dos, el dinero que aportan los empresarios a los políticos. O las personas. O las personas a los políticos. Sí. Y tres, el dinero que se obtiene a través de la corrupción y que es especializado para la campaña. Ok, pero una cosa, yo quiero hablar de eso. Vamos a suponer que Danilo Medina, que no está involucrado en ese, nadie lo ha acusado, solamente la oposición. Vamos a suponer que él diga, yo quiero decir algo, es una costumbre que las empresas que tienen contrato con el Estado, ya contratos establecidos, financien todos los partidos políticos. Y mira, Odebrecht le dio al PLD, al PRM, al doctor fulano, al doctor Perenceo, para no mencionar nombres, pero a todos le dio algún tipo de ayuda. Y además
financia las campañas locales de los legisladores. Esa es una realidad que ya ha tomado cosas. Implica que Odebrecht o cualquier empresa que aporta, lo hace negociado o sencillamente es un aporte a la patria. Bueno, yo le puedo decir lo que es mi opinión, ¿eh? Doctor, en un país donde un senador acaba de decir que una patrulla policial fue a asaltar a unos ladrones para darle un tumbe. Sí. Tratar de pretender que los proveedores del Estado, los empresarios dominicanos y empresas transnacionales, en el caso de Odebrecht, vengan a República Dominicana y no le den soborno a los políticos, y los políticos utilicen eso para su campaña política, es decir que somos tontos. La realidad, doctor, usted la sabe, yo la sé, es que Odebrecht es solamente una muestra. Los empresarios en República Dominicana que tienen vínculos, la mayoría con el Estado, que es el mayor consumidor de bienes y servicios del país, todos de alguna manera tienen que dar una coima, un soborno, para sustentar a los que están en el poder y a los que tienen posibilidad de llegar al poder. Le voy a poner un ejemplo. Eso es así de Le voy a simple. poner un ejemplo. El presidente Hipólito Mejía, en la campaña del 2016, no, 12, viajó a México. Y un senador, ese mismo, dijo, él fue a ver al Chapo Guzmán. Tuvo que pedir excusa y lo condenaron. Vamos a suponer que Hipólito hubiera dicho lo que dijo un empresario con respecto a un jefe de la policía. Un jefe de la policía dijeron, tiene una casa en Romana, y un empresario dijo, esa se la regalé yo. Claro. Ahora, Hipólito Mejía se hubiera dicho, no, yo fui a hablar con Carlos Slim para que, claro, me le dé facilidades a mi centro de comunicaciones. ¿Cómo se llama esa cosa? El Centro de comando de datos, campaña. centro de datos, comando de campaña. el centro de cómputo. ¿Implica un compromiso el pedirle a una telefónica facilidades o es una coima? En este momento es éticamente reprochable. En este momento es éticamente reprochable. Porque el empresario, doctor, lo que busca es lucro y no regala nada. Todo lo da a cambio de algo en un momento determinado. Es una negociación. Es una negociación cuyo producto va a ser cobrado posteriormente. Es así de sencillo. Si nos engañamos, doctor, vamos a seguir negando una realidad que tenemos que atacar. Eso es así de sencillo. Odebrecht nada más es una muestra, doctor. Odebrecht es una muestra. Los tucanos otra muestra. Yo hago una historia y no es una muestra actual. Yo hago una historia permanente. En una carta del profesor Juan Bosch, donde él declara, recogida en un texto de Bernardo Vega, donde él declara lo que él consideró que eran los motivos principales de su derrocamiento, está el siguiente relato. Él venía de regreso de México el 17 de septiembre en un avión con el entonces jefe de la Fuerza Aérea de entonces, Atila Luna, al decir de la carta de Juan Bosch recogida por Bernardo Vega, no Fidel Pichardo. Y decía Juan Bosch que en ese vuelo el jefe de la Fuerza Aérea le insistió en la compra de unos aviones precisamente, donde él se iba a ganar $250,000 de comisión. Y se lo dijo. Y Juan Bosch le respondió, en este momento, la compra de esos aviones no es una prioridad para el Estado Dominicano. Y al decir de Bosch, recogido por Bernardo de Vega, ese fue el detonante Lo primero. para que Lo tumbaron. su golpe de Estado, que como quiera estaba planificado, ocurriera el 25 de septiembre y no posteriormente. ¿Me entiende? Estamos hablando de 50 años después de ese hecho. Sí. Hoy en República Dominicana, hoy, si en Odebrecht, con todo el debido proceso, no
el Estado Dominicano, el país, no elige la vía de acabar, de sancionar la corrupción, de sancionar la corrupción y tener un precedente para que se le aplique a los demás y digan, si un senador activo, si un exministro poderoso, miembro de comité político, comité central, de partidos en el poder o en oposición, fue sujeto de proceso y condenación, a mí también me puede pasar lo mismo. Bien. Elegir entre eso o elegir lo siguiente, buscar una solución política a este proceso, enterrarlo para que en 10 años nosotros, si estamos vivos, usted o dijo, cualquier otro, esté hablando exactamente de lo mismo. Usted dijo una cosa, doctor, que tiene que haber puede haber una solución política y la hora antes es juntarse todos los acusados para coordinar las mismas declaraciones. Es decir, vamos a decir todos, yo no te di y tú no recibiste. Ya. Ahora, ¿qué es una solución política desde el punto? Haga un poquito de política ficción o un juicio ficción. No, yo le puedo hacer yo no soy político, yo no soy una abogado. Sugerencia, tampoco he abogado a ninguna de las partes. Claro, que ni quiero ser. ¿Me entiendes? Pues yo quiero que usted sea. No, pero no quiero ser. Pues nos ganamos unos cuartos, No, porque, doctor. bien, yo me lo gano como quiera. ¿Sabe? Mire, doctor, una solución a un delito económico es una solución económica. La decisión que tomó Estados Unidos en el caso de Brecht en Estados Unidos. Sí, fue la devolución. No, fue una negociación que implicó una multa de $1,000 y pico de millones de dólares para Odebrecht, que fue repartido entre 3 países que llegaron a un acuerdo. Y Odebrecht siguió trabajando en Estados Unidos, como si no fuera nada. Porque si me afectaste económicamente, me tienes que resarcir económicamente. Es una solución pragmática De Estados Unidos. de Estados Unidos que debe ser utilizada como referente en República Dominicana. Pero ellos están trabajando aquí. La decisión de negociar con Odebrecht fue la correcta. La defendí en el pasado y la defiendo hoy. Porque la única manera que el Estado Dominicano se iba a juntar con el duplo de 92 millones, que son 184 millones, que es la sanción mayor en caso de juicio, era con una negociación. Entonces, Odebrecht aceptó pagar el duplo del soborno, que son 184 millones de dólares al Estado Dominicano, sin que el Estado Dominicano haya gastado un solo peso en juzgar a Odebrecht. Yo creo que lo propio, si fuera yo, que no es el caso, no eres tú. si yo fuera el Procurador General de la República, instruyera a Laura Guerrero Pelletier, que tiene vastísima experiencia jurídica, porque está en DPCA hace ya muchos años, la instruyo para que se siente con cada imputado a buscar una solución económica. Lo que yo digo, que devuelvan lo tomado. Esa solución económica tiene una cobertura en el Código Procesal Penal, que es el juicio penal abreviado, que es la admisión de todo o una parte de la culpa. Porque siempre tienen, en los abreviados tienen que coger una carcelcita. Sí, porque usted va a pagar si no es culpable. Tiene que admitir. Entonces tiene que admitir una parte o toda la culpa, ¿verdad? A cambio de una reducción de pena y una indemnización. Vamos a suponer que se llegue a un acuerdo. Que usted está acusado de haber recibido 5 millones de dólares. Nosotros queremos 2 cosas. Que usted devuelva los 5 millones de dólares. Sí, mire, aquí están. Ahora, punto número 2. Ya lo dijiste, ahora tiene que ir a juicio. ¿Qué posibilidad hay que te tocan 5 años, pero se habla con el juez para que se le den los 5 años, que es el mínimo, pero en su casa? ¿Es posible? En suspenso. Sí, claro. ¿O hay que estar media hora preso? No, es perfectamente posible. Ya. Es un régimen especial de cumplimiento de la pena, que es objeto de negociación también, perfectamente posible. Además, fíjese bien a los queridos televidentes, porque nosotros tenemos... Y espérese, ¿y conserva sus derechos civiles y políticos? No, se mantiene durante ese tiempo se mantiene... Durante esa pena, ¿verdad? Claro, de su es decir, que Quirino ya está limpio. Ese es otro tema que podemos tratarlo.
No, ese es otro programa. Ese es otro programa, Sí. que es la cesión de la soberanía cuando usted extradita Y nosotros sesionamos a sus criminales. sesionamos soberanía. Nosotros, cuando usted cede a su Como una criminal, extradición. cuando usted cede a otro país su criminal, Sí. usted le está cediendo la información que posee ese criminal para ser utilizado contra nuestro país posteriormente. Eso lo podemos analizar después. Para arrodillar El país. a los jerarcas políticos, militares, y que accedan a los requerimientos de ese país solamente con mostrarle de lejos la declaración de su criminal. Lo que él dijo. Dios, eso es otro concepto. Seguimos Ahora bien, con- mire este dato, que es lo que le debe interesar al país. Ya los imputados tienen en esta situación tan pública una sanción de tipo moral. Una sanción de tipo moral. En la percepción de culpabilidad que tiene la generalidad de la población en relación a ellos, con el perdón de cada uno de estos imputados. Uno, ¿qué nos falta? Que nos indemnicen. ¿Qué falta? Que nos indemnicen. Ajá. Que los imputados indemnicen al Estado y al pueblo dominicano. La ley de soborno tiene la solución, que es que ha establecido una sanción del duplo del valor del soborno para cada actor involucrado. Me explico. Odebrecht sobornó con 92 millones, tiene que pagarme el duplo, 184. Ya tenemos 184. Rondón, menciono nombres porque están imputados. Sí. Rondón, venga por acá. Usted fue que canalizó los 92 millones. Ah, bueno, a usted le toca el duplo, 184 más. Usted se acuerda en un programa Sí. que hicimos ese análisis. Víctor Díaz, también lo menciono porque está imputado. Venga por acá. ¿Cuánto le dieron a usted? 30. Tiene que buscarme 60. Y usted va sumando y cuando llegue a 500 o 600 millones de dólares, que es una suma alta, ¿verdad? Sí. Pero como estamos hablando de tanto dinero en sobornos, Sí. y quizás esos individuos por otras actividades tengan esa cantidad. Cuando lleguemos a ese número, tenemos el dinero para pagar lo que falta para Punta Catalina. Sí, doctor. 5 minutos que nos quedan. Dicen que hay un acuerdo. Yo le voy a decir lo que dicen para que usted me lo desmonte o me diga, ¿eso es Se posible? le zafó a un abogado decir eso. Dice lo siguiente. El acuerdo, según se dice, es que Víctor Díaz y un señor Conrad Adenauer, ¿cómo se llama él? Conrad Pitaluga, deben de devolver 6 millones de dólares y una pena abreviada. Eso es lo que dice. Y Rondón, lo único que tiene que hacer es pagar los impuestos por los 92, no por los 180 y pico, no, por los 92 millones que pueden llegar entre 10 a 12 millones de dólares a impuestos internos. ¿Eso tiene algún sentido o es una locura? Una negociación o un juicio penal abreviado implica la admisión de culpabilidad. Y la admisión de culpabilidad del tipo penal de soborno implica el pago del duplo de los sobornados, no implica el pago de impuestos. Esa es la respuesta. O sea, no es posible dentro de un juicio penal abreviado. Eso es solamente posible en una negociación de ceguera voluntaria del Ministerio Público. Ah, ya. Ceguera voluntaria es, cuando quiere no ver. yo voy a hacerme que tú no hiciste nada, ¿verdad? Sí. Y tú vas y pagas los impuestos. Entonces eso es ceguera voluntaria. Eso es complicado, ¿eh? Eso va a ser muy complicado. Mire, doctor, en República Dominicana, un imputado tiene que tratar de evitar llegar a juicio. El que se dedica al narcotráfico tiene que tratar de resolver con el policía que lo apresa rápido, O con el fiscal. resolver en la dirección de drogas, resolver, si no se pudo ahí, con el Ministerio Público,
pero si se sentó en el tribunal Ya no le va bien. y es público el proceso. Ok, ya es última muy difícil. pregunta que terminamos, doctor. Se dice... Nunca debieron los imputados permitir llegar a juicio. Ok. Es lo que quiero decir. Porque después que están sentados ahí, tienen No, el ya entendimos. foco de todo el Ya país entendimos. y los jueces tienen No, miedo. tienen un libro, una ley ahí, doctor. La percepción. En Estados Unidos Odebrecht está operando. Llegó a un acuerdo y operó. En Brasil recientemente la habilitaron. Aquí nunca dejó de trabajar en Punta Catalina. Pregunta, si se dice que hay un excedente de 500 millones en la valoración de la obra, ¿de dónde sale que Odebrecht pida una revaluación de una suma similar a la que mencionan de sobrevaluación? No lo sé, doctor. La respuesta es que no lo sé. Yo podría especular. ¿Usted cree que yo especule? Yo Sí, especulo. especulo un chingo. Ok, yo puedo especular un poco, pero no lo sé. Mire, en República Dominicana adolecemos de ser ligeros en el lenguaje y ser ligeros en las acusaciones. En Estados Unidos, que es el paradigma permanente para lo malo y para lo bueno, imitamos todo lo malo, e imitamos un poco, solo un poco lo bueno. Antes de iniciar un proceso, se toman su tiempo, no hay declaraciones públicas, y luego que están recabadas las pruebas, se inicia un proceso. Lo primero que debió haberse hecho De callarse. fue quedarse callado y hacer una auditoría de obras para determinar dónde hubo sobrevaluación o no. De cada obra. De cada obra cuestionada. ¿Sabe para qué? Para que el tema de la sobrevaluación se manejara junto con el soborno. Porque yo tengo la percepción, especulando un poco, que cuando, esto es ficción, que cuando el sobornante de Odebrecht se reunía con el sobornado ministro o lo que sea del Estado Dominicano, le decía, mira, para tú tener esta obra de 100 millones de dólares, para decir un número, tú tienes que darme 10 millones de dólares. Y Odebrecht, como comerciante al fin, le decía, eso está fácil. Yo te voy a buscar tus 10 millones, pero tú tienes que sobrevaluarme. En vez de 100, tú vas a decir que la obra costó 150. Yo te lo pongo en lo que tú quieras. No, es más que eso. Bien. Odebrecht conseguía los 10 para sobornar al individuo y le sobraban 40 como una ganancia. Bien. Quiere decir que el toletero dominicano tenía que gestionar su propio soborno. Bien, tenía que auditar las obras. Yo quiero dar las gracias a Fidel Pichardo. Ya él se fue, no va a oír esto que voy a decir. He estado diciendo que Julio Cross, Atala y el superintendente de bancos de Baninter hicieron una fijación de una cifra de que ahí se utilizaron mal 55 mil millones de pesos dominicanos que metieron este país en un lío. Los activos de ese banco pasaron al Banco Central o a una comisión del Banco Central y yo siempre me he quejado de que nunca se auditaron esos 5 mil millones. Y si se auditaron, no se auditaron empresas por empresas, sino que cogieron todas las empresas. Esas son. Y lo que dijo el doctor Pichardo cuando estaba aquí, ahorita, porque se esfumó, dijo que había que auditar obra por obra, como testigo, como acusado por acusado. Nos vemos esta noche.